Buenas tardes, soy Marisol Arellano Sabaj. Les voy a presentar el tema de mejoramiento de socioecosistemas urbanos a través de dinámicas de vivienda en barrios pericentrales con un caso de estudio. Soy del doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño del área de sustentabilidad ambiental y la directora de esta tesis es la doctora María Eugenia Castro Ramírez. El contenido de la presentación es la introducción, un enfoque que es necesario explicar porque es un poco diferente al enfoque urbano tradicional, la problemática, la hipótesis, los métodos que utilizo, los modelos sistémicos que hago y las escalas socioambientales de análisis, la delimitación basada en los procesos, funciones y capacidades socioambientales y una construcción de indicadores. Los conceptos clave que creo necesario retomar en este punto es que el ambiente y las ciudades están sobre un ambiente, ¿no? Y es algo que olvidamos mucho. Cuando empezamos a analizar la ciudad, esta parte creo que por lo general no la tomamos en cuenta o no la conocemos. Y el ambiente tiene desde la ecología ciertas escalas de análisis que son la biosfera, los biomas, los ecosistemas, los ecotonos o solapamientos espaciales, biotopos, biocenosis y hábitats. Y dentro de cada una de estas escalas hay procesos diferentes que son ciclos bioquímicos, con lo que se logran los equilibrios dinámicos, se llega a una conservación y una resiliencia. Y entre los más importantes tenemos el del nitrógeno, el agua, el carbono, el oxígeno y el fósforo. Por el contrario, los procesos antrópicos llevan a una fragmentación de estos ecosistemas, por lo que tenemos ahora un cambio climático y una vulnerabilidad. Después, en cuanto al territorio, nuestra manera de entender ese ambiente desde la cultura es la biorregión, que lleva al territorio, que tiene que es pertinente hablar aquí de empoderamiento y de planeación a nivel de biorregión, y que esta planeación tiene que ser descentralizada de otros organismos políticos, que tiene que tener una autogestión y que además se requiere una planeación y un diseño ambiental. En otras escalas socioambientales más pequeñas encontramos el socioecosistema, donde buscamos la desfragmentación de estos ecosistemas, un mejoramiento y una restauración. Hay una comunalidad que es una escala mucho más pequeña y en la que se busca la regeneración y se puede aplicar el bioclimatismo. Y en la escala de barrio se busca, mediante la rehabilitación de barrios, reducir la brecha social y aumentar la calidad de vida. Y por último, en la vivienda se puede hablar de vivienda de bajo impacto ambiental. La problemática respecto a la vivienda tiene como 5 aspectos principales, que empieza con la urbanización y el deterioro ambiental. En el origen, la ciudad industrial es el modelo que se ha desarrollado. Tenemos, por otro lado, una gestión urbana y políticas públicas ineficaces. El modelo económico y la expulsión social, que también tiene que ver con la vivienda y el déficit creciente y la especulación a la que da lugar. Y por lo tanto, que se convierta esto en un gran negocio inmobiliario. Finalmente, las repercusiones psicosociales que se tienen en los habitantes de estas ciudades, ¿no? Las preguntas conductoras espero que ahora se entiendan un poco mejor desde el enfoque, y es cuáles son los sistemas, elementos y relaciones que están presentes en una biorregión, en un socioecosistema y en una comunalidad. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y metodológicos que permiten establecer los conceptos, modelos, estrategias e instrumentos de evaluación que enmarcan el diseño de proyectos de mejoramiento socioecosistémico? ¿De qué manera las dinámicas de vivienda en barrios pericentrales influyen en la configuración de la comunalidad y el socioecosistema? ¿De qué manera las transformaciones provocadas por las dinámicas de vivienda en barrios pericentrales pueden ser integradas en proyectos de mejoramiento de socioecosistemas urbanos? ¿Y cuáles son los mecanismos de evaluación más eficaces para medir los resultados de un proyecto de este tipo? Tal vez las preguntas nos parecen bastante extrañas, ¿no?, desde el punto de vista del urbanismo, pero esto es tomando en cuenta el ambiente, ¿no?,
¿qué preguntas son pertinentes a hacerse para estudiar la ciudad? La hipótesis es que actualmente las dinámicas de vivienda están más cerca de los intereses del mercado inmobiliario y de los modelos y objetivos de la planeación y el ordenamiento territorial. Esto provoca un desplazamiento involuntario y una gentrificación, lo que se traduce en déficit de vivienda, disminución de mezcla de usos y complejidad urbana, se favorece el crecimiento caótico de las ciudades y hay un deterioro del sistema natural y del socioecosistema en general. Por el otro lado, el planteamiento es que si estas dinámicas de vivienda provienen de la delimitación del territorio con base en los procesos, funciones y capacidades de la unidad ambiental y se suman las necesidades, valores y aspiraciones de los habitantes, entonces tendremos planes y programas integrales para estos barrios pericentrales, habrá vivienda accesible, condiciones adecuadas de habitabilidad, se modifican también los modelos de urbanización y gestión, y se cambian los hábitos de consumo. Al final se busca el mejoramiento. Tenemos métodos que se basan en el pensamiento complejo y la transdisciplina. Me voy un poquito más rápido. La problemática, la problemática se refleja, ya es un modelo, el modelo sistémico de lo que se empieza a hacer, o sea, cómo se van abordando y se van tejiendo con toda esta problemática y con todas estas variables los modelos. Este es el modelo idealizado. Vemos que van cambiando, ¿no? Son los mismos elementos. Este es otro modelo sistémico con un software. Lo que se hace aquí es que las mismas variables se categorizan. Tenemos esto que nos marca cómo están funcionando las variables, qué roles están tomando. Y llegamos al análisis socioambiental de un planteamiento de escalas, ¿no? Y entonces tenemos que la biosfera es la primera escala y tenemos que plantear todos los problemas que se asocian con esta escala para entender qué está pasando en nuestra ciudad. O sea, no podemos estar solamente desde nuestra ciudad aislándola, ¿no? Como si fuera una isla en medio del universo, no sé, ¿no? Entonces, vamos regionalizando desde la biosfera, América Latina, el país, la región hidrológica, que es la parte más baja, la región hidrológica y la cuenca, que sería la escala de la biorregión. Y después el socioecosistema, que es en este caso es la subcuenca Texcoco-Zumpango, donde está la zona metropolitana de la Ciudad de México, y sus ecosistemas. Aquí estamos viendo una representación. Esta me parece que es una cara de la Ciudad de México que no conocemos, ¿no? O sea, no conocemos las escorrentías de la cuenca, no conocemos su morfología. Es algo que se nos olvida mucho cuando estamos haciendo análisis urbanos. Y creo que es algo que tenemos que conocer, ¿no? Cómo está conformada y cómo funciona ambientalmente. Porque por mucho que lo queramos negar, pues no, eso no cambia que siga funcionando. Y esta es una escala más pequeñita, que es la comunalidad, y que tiene sentido aquí el territorio, las particularidades, la población. O sea, empieza a tener otros elementos que no solo son ambientales, sino también tienen que ver con la forma de la sociedad, la formación de estructuras sociales. Esta es una delimitación más fina, cada vez se va haciendo, son las microcuencas, al sur la microcuenca de Xochimilco y al centro la de la Laguna de México. Vemos que esta es el funcionamiento de las dos microcuencas. La zona de estudio es justo esa transición o ese trasvase de agua entre las dos microcuencas, que es el Canal Nacional. En esta escala es pertinente el análisis climático, porque entonces ya tenemos una zona mucho más pequeña, ¿no? Entonces podemos ver la temperatura, la humedad, la precipitación. Solo en esta escala es cuando nos sirve. Y después nos vamos a cuestiones ahora sí urbanas, ¿no? O sea, creo que los análisis que hemos presentado aquí empiezan en este lugar y se nos olvidó todo el principio de la ciudad. Entonces aquí tenemos delimitación de las AGEPs, aquí la comunalidad, cuáles son en esas AGEPs las cuestiones más homogéneas en cuanto a población, cómo se definen ellos.
La anterior es cómo va cambiando la planeación. Esto es cuando todavía Culhuacán tenía ejidos, es un mapa de 1970, la delimitación del área natural del Cerro de la Estrella. Y la siguiente es la delimitación actual, ¿no? Las políticas, cómo han sido y cómo han reducido. En el caso del plan parcial del Cerro de la Estrella, cómo ha reducido la protección al ambiente, ¿no? Y cómo eso afecta, obviamente, el funcionamiento de todo el sistema ambiental o de esa unidad socioambiental. Entonces, llegamos a este punto, que es algo que para muchos urbanistas no tiene sentido. Son 3 delegaciones y no hay el límite de ninguna, ¿no? Es Xochimilco, Iztapalapa y Coyoacán. Y esos límites a mí no me dicen nada, porque justo caen en medio de todo lo que yo estoy estudiando. Entonces, yo encuentro que el funcionamiento ambiental de esta unidad lo tengo que entender y lo tengo que delimitar yo, ¿no? Y es un área natural protegida, que es la de Xochimilco, que es la del Cerro de la Estrella y es el canal nacional, que nadie sabe bien a quién pertenece o a quién se le tiene que pedir ayuda o quién tiene que resolver los problemas de ahí. Finalmente, tengo el cruce de 49 variables de mi problemática y tengo 117 indicadores de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. Y en este punto encuentro que para mi problemática esos 117 indicadores no son suficientes. Entonces vemos que en la parte de actores estas iniciativas no contemplan que sea necesario tomar en cuenta a los actores para que las ciudades sean sostenibles. En la siguiente lo vemos por variable y entonces yo tengo muchas variables y pocos indicadores, por eso es la necesidad de construirlos. Por último, también la necesidad de que nuestras investigaciones siempre tengan un lugar para difundir y actualizarse y utilizar las páginas y los sitios web. A manera de reflexiones finales, bueno, es una nueva manera de abordar los análisis urbanos, es un gran reto. Las metodologías de sistemas, bueno, son útiles para esto y los softwares también hacen el trabajo un poco más fácil. Algo que me parece importante subrayar es que la centralización y el totalitarismo democrático son los elementos más activos en este sistema. El más crítico es la subordinación, la actitud de todos a subordinarnos a la planeación oficial. El elemento más reactivo, o sea, el que sufre más con todos estos procesos, es el deterioro de los procesos y funciones y capacidades del subsistema natural. No hay elementos neutrales ni amortiguadores, lo que quiere decir que las intervenciones deben llevarse a cabo de manera muy cuidadosa para no provocar el colapso del sistema. Bueno, en cuanto a... son otros pocos indicadores que es necesario como explicar un poquito a más profundidad, pero a falta de tiempo, espero que haya sido de su agrado. Gracias. Antes de hacer las observaciones, quisiera señalar 2 cosas. Una es que me costó mucho trabajo poder situar esta investigación en una mesa de patrimonio, es decir, ni haciendo magias de veras lo logré. Entonces me disculpo, ¿no? Y la segunda es un poco lo que pasó en la presentación ahorita, a diferencia de los otros 2 trabajos que leí, que son 10 páginas, aquí son 20 y tantas páginas, lo que sí me hace muy, muy difícil, ¿no? De veras lo leí con mucha atención, es muy, muy, muy diferente a los demás, y veo una introducción muy, muy larga que se presenta bajo el título de Planteamiento del Problema, que si bien podría ser una introducción a un análisis de la situación actual de la Ciudad de México y de muchas otras metrópolis, no define el problema enunciado en el título de la investigación. Eso me preocupa, ¿no? El título de la investigación habla de todo eso y
respuesta a la necesidad de ampliación de vialidades, de dinámicas de vivienda en barrios pericentrales y de Culhuacán y Canal Nacional. Y es recién en la página 8 que se plantean las preguntas de investigación, ¿no? Que como vieron son muy, muy largas, ¿no? En la página 9 se empieza a explicar la estrategia metodológica que ahorita se hizo de manera muy, muy sintética, pero es hasta ahí, en la página 9, en que en 2 líneas se menciona el sitio de estudio y el periodo a analizar. Y no se explicita ni se fundamenta el porqué de esta elección, por qué Culhuacán y por qué esta fecha. No se vuelve a hablar de eso hasta 10 páginas después, ¿no? Yo lo que veo en las páginas siguientes es una preocupación por poner a prueba diferentes metodologías y no un interés en estudiar la zona mencionada, ¿no? Esto es válido, pero habría que dejarlo claro desde